En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Espíritu Divino, para que convierta nuestro corazón en otro hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz de nosotros, de nuestras costumbres de terrenas, que de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh mi buen Jesús, envíanos tu divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra débil voluntad para seguir. Amén. Hablando del hombre, ser humano, no podíamos dejar de hablar de una realidad trágica que lo afecta. Hemos hablado ya de su grandeza, y que bueno, es lo primero que brilla en el hombre. Nosotros, al ver a cualquier persona, siempre debemos pensar o valorar o ver en ella lo digno, lo grande, lo importante que es, como criatura de Dios, como redimida por Cristo o llamada a la redención. Eso hace que el ser humano sea para nosotros un objeto de máximo respeto, de respeto a sus derechos inalienables, naturales, originales, que nadie puede quitar. Pero curiosamente muchas veces vemos a las personas bajo la óptica de sus defectos, de sus errores o de sus maldades. Una cosa es ver siempre a los demás bajo esa óptica, sobre todo a los que nos caen mal, y otra cosa es quedarse en el extremo de ver que todo está muy bien, de que todo ser humano es la gran cosa. O sea que vamos a hablar hoy a reconocer una realidad trágica, un misterio de iniquidad, como le llama San Pablo, que es el pecado. Dios es infinitamente bueno e hizo buenas todas las cosas, y más la cosa o la criatura más importante, que es el ser humano. Al vernos, Dios vio que era bueno. Sin embargo, la experiencia nos dice que ese ser humano también es malo. ¿De dónde viene esa maldad? ¿Tiene remedio esa maldad? ¿Es algo que le corresponde al hombre por naturaleza o se lo buscó? Y sobre todo, repito, es algo de lo que se puede librar. ¿Qué consecuencias tiene para el hombre esa maldad que hay en su corazón? Desde luego, no todo el mal que existe es un mal moral, es decir, que se le puede atribuir a la responsabilidad del hombre. Por ejemplo, una enfermedad, sobre todo si es congénita, una desgracia natural, una inundación, un tsunami, son males que existen y que afectan al hombre. Esos males son resultado de que el ser humano no es infinito. A pesar de ser bueno, no es perfecto como Dios. Su solo ser de criatura nos habla de que tiene límites. Y muchas veces
querer exceder esos límites lo lleva a su destrucción. Por ejemplo, una persona va manejando por la carretera. Ahí hay dos criaturas, la persona que maneja y el carro. El carro también es una criatura del hombre, es una creación. Si el hombre tiene límites en su capacidad de atención, en su capacidad de resistencia, en su inteligencia, en todo, con más razón el carro. De manera que si ese hombre quiere exceder las capacidades del carro y le da con exceso de velocidad, más allá de lo que la razón diga y de lo que la misma máquina está hecha para aguantar, pues puede provocar un accidente, un simple bache, una llanta que truena, una curva mal tomada. Eso por parte del carro. El carro mismo tiene sus límites. Y si a eso se unen las limitaciones del que va manejando, que aunque sea muy buen chofer, puede pestañear, puede dormirse, puede distraerse, viene el resultado fatal. Ese resultado fatal, ¿a qué se debe? A que se excedieron los límites tanto del carro como del chofer. Cada uno tiene sus límites. Abusando un poco de la imagen, podríamos decir que solo un carro que haya hecho Dios y llevando como chofer a Dios podría tener una velocidad ilimitada en un terreno ilimitado, en una carretera como fuera. Pero el hombre es criatura limitada, tiene que reconocer sus límites. ¿Ven? Ahí viene pues que el hombre recibe las consecuencias de sus males, incluso de los límites de la misma naturaleza, aunque no dependan de él. Pero aquí vamos a hablar de otros límites que se sobrepasan, los límites morales. El mundo, precisamente por ser limitado y el hombre por ser limitado, llega un momento en que sufre dolor, tiene sufrimiento por ese exceso, más allá de los límites. Pero también el pecado es ir más allá de los límites del hombre y el resultado es el dolor, es muchas veces la enfermedad y la muerte. El pecado está presente en la historia del hombre. Hoy no se quiere reconocer el pecado, incluso no se habla de pecado. La palabra pecado está como excluida de nuestro vocabulario, del vocabulario, digamos, de un mundo secular. Nosotros sí, porque somos católicos, sabemos que cometemos pecados, que hay que confesarlos, etc. Pero el mundo secular, no creyente, la palabra pecado no tiene sentido. Y no es que la niegue, no es que niegue el pecado, porque el pecado es algo evidente. Los periódicos, los noticieros de cualquier medio nos hacen ver que todos los días hay crímenes, hay robos, hay violencia familiar, hay trata de personas, etc. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre esos males o malas acciones y lo que decimos que es un pecado? Para la sociedad secular, esas cosas, y no todas, pueden ser un delito, pero para nosotros además puede ser un pecado. No todo delito es un pecado, ni todo pecado es un delito.
O sea, no todo pecado es reconocido por las leyes como una infracción a la ley, pero no todas las leyes, es decir, el pecado puede ir más allá de las leyes, aunque hay leyes que no son pecado. Por ejemplo, si, como sucede tantas veces con las autoridades o gobiernos anticristianos, perseguidores de la iglesia, que dicen, como aquí sucedió en México en los años 20 y en los años 30, en que ir a misa o que un sacerdote estuviera confesando o dando misa en una casa era un delito. ¿Ven? Es un delito penado por la ley, pero no era un pecado, obviamente. Un católico podía transgredir tranquilamente esa ley porque era una ley injusta. Mientras que en la legislación occidental muchos considerados pecados pasaron a ser delitos porque la gente era consciente, por su mentalidad cristiana, de que aquello que era un pecado también era un daño a la sociedad. Por ejemplo, el adulterio, por ejemplo, el aborto. El aborto en algunos lugares ya no es un delito, está despenalizado. El adulterio ya en algunas legislaciones está despenalizado, no es un delito, y sin embargo para nosotros sigue siendo un pecado. ¿En qué está el ser pecado? El ser pecado tiene una dimensión teológica, por lo tanto solo se capta lo que es el pecado a la luz de la fe. Uno que no es creyente, que no cree en Dios, que no cree en la remuneración divina para castigar o para premiar después de la muerte, dice, bueno, esto es muy malo que golpear a tal persona, prostituir a tal persona o viciarla con drogas. Cualquiera entiende eso, aunque muchas veces no entienden todo, por ejemplo, eso del aborto. Pero para el cristiano, además de que es malo porque hace daño, alcanza o afecta mis relaciones con Dios. Y claro que eso solo se entiende, como les digo, a la luz de la fe, porque si no creo en Dios, pues el pecado no es más que un daño que se causa y ya. Incluso para el pecado, para el cristiano, el pecado puede ser algo interior, un mal pensamiento, un mal deseo, y eso no lo puede penar una ley, no lo puede declarar un delito. Tiene que ser una acción externa que tenga consecuencias claras. Pero el pecado va mucho más allá, se refiere a las actitudes y se refiere, como les digo, a Dios. El pecado es una ofensa a Dios. ¿Cómo es posible que Dios se sienta ofendido por el pecado? Podríamos pensar que si se siente ofendido, lo cual es un mal para el ofendido, pues ya no es Dios, porque Dios está ofendido, se siente mal. Yo me siento mal cuando me ofenden. ¿En qué sentido se siente ofendido Dios? Se siente ofendido en que Él se identifica por su misericordia y su bondad con las personas que son ofendidas, o conmigo mismo que me ofendo con el pecado. El pecado, el primero que le hace daño es a la persona que lo come. Por ejemplo, alguien que mata a otro, pues sí, hace daño al que mató, hace daño a la familia de esa persona, hace daño a la sociedad, pero se hace daño a sí mismo. Ahora bien, todos somos criaturas amadas de Dios, muchos somos hijos de Dios, y Dios, en esa relación que tenemos con Él, es ofendido.
para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Solo a la luz de la fe se puede comprender que al pecar yo, le estoy negando a Dios la gloria que le debo. Yo soy el que sufro esa acción. Dios, al no necesitar que yo lo glorifique, Él no sufre, Él no es afectado. Soy yo el que soy afectado al no cumplir con Dios esa obligación y esa necesidad de reconocerlo, de amarlo y de glorificarlo. La realidad del pecado, y más particularmente el pecado de los orígenes, lo que se llama el pecado original, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Por eso, aunque la ley, como ahora que se quiere legalizar el aborto, o sea, despenalizarlo en México, y viene una marea tremenda, no se van a detener, van a seguir avanzando, y quién sabe qué tanta resistencia encuentren en nosotros. Pero no sé, al legalizarlo o despenalizarlo, como dicen ellos con toda razón, no se obliga. Claro que hay lugares donde se ha obligado, por ejemplo en China el aborto era obligatorio, quieras o no. Después de tener un hijo, el segundo, el tercero, la siguiente concepción, el embarazo, tenía que terminar en aborto, legalmente, obligatoriamente por la ley, bajo pena de castigo. No, aquí no llegamos a tanto, ni llegaremos yo creo, sino que dicen, y en eso tienen razón, es que no estamos obligando al aborto. Nada más estamos diciendo que los que aborten no cometen ningún delito. Pero ahí hay dos cosas. Primero, para un católico, esté legalizado, despenalizado, como le quieran llamar, sigue siendo un pecado. Sigue siendo un pecado. No me van a quitar el pecado encima por el hecho de no castigarme la ley. Segundo, ¿por qué nos oponemos? Porque dicen, es que los católicos, en base a su religión, se oponen al aborto y nos quieren imponer a los demás algo que ellos consideran malo por su religión, inspirados por su religión. Nos quieren imponer de cierto modo su religión a los que no somos creyentes. Pero es un argumento falso, porque si nosotros los católicos en México quisiéramos imponer legalmente la obligación de ir a misa los domingos o de castigar a quien no vaya, entonces sí valdría ese argumento. Nos quiere imponer algo que pertenece a su religión. Esa es una práctica religiosa nuestra, propia de nuestra fe, de nuestra creencia, y no tenemos por qué imponérsela a los que no creen. Pero tratándose de la defensa de la vida, nosotros estamos defendiendo un derecho natural, un derecho humano. Es cierto que la fe nos ayuda a ver con más claridad que aquello es un delito y es un pecado y es un mal, pero no es porque seamos creyentes, sino porque aquello que defendemos es un mal para el hombre. Y en ese sentido puede haber alianza con gente no creyente, con gente atea incluso, que tampoco esté de acuerdo con el aborto, como tampoco estarán de acuerdo con el asesinato de una persona ya nacida. ¿Cómo no dicen eso, por ejemplo, cuando
qué? Porque eso lo ven claro en tal o cual ejemplo. Sin el conocimiento que la fe nos da o que la revelación de Dios nos da, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error o la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. O sea, el que comete un pecado pero no tiene fe, no cree en Dios, no cree nada, pues sí ve que aquello hizo algo malo, pero lo atribuye simplemente a un problema psicológico, a un error de elección, una cosa, defecto, una limitación de su ser, ¿verdad? Pero no un alcance teológico. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende, fíjense bien, el pecado como un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Eso lo vamos a ver como si Dios creó al hombre bueno, ¿por qué el hombre pecó? Porque le dio libertad. Eso es y de esa libertad que consiste en escoger el bien o el mal, en obedecer a Dios o rechazarlo, se le vinieron todos los males al hombre porque se desprendió de la fuente de la vida. Vamos a ver el pecado original. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. O sea, en Cristo, para nosotros se ilumina toda la realidad del hombre y por lo tanto también la realidad del pecado. Al ver a Cristo crucificado, nos preguntamos, ¿qué fue lo que causó su muerte? Y es ahí donde vemos cómo el pecado tiene un alcance infinito a pesar de ser cometido por personas finitas, por personas limitadas. O sea, alcanza a Dios y requiere una satisfacción, una corrección que el hombre no puede hacer por sí mismo. Entonces tenía que haber un hombre que al mismo tiempo fuera Dios, que ofreciera la satisfacción, o sea, que recibiera el castigo del pecado en sí mismo para que nos librara de ese castigo a nosotros. Cuando vemos con cierta banalidad o ligereza nuestros pecados, basta contemplar al crucificado que tienen ustedes enfrente en imagen para comprender la maldad profunda del pecado. Y no crean que el crucificado está como ese que está ahí, porque lo representamos muchas veces pues casi como si estuviera tomando el sol en una playa, en traje de baño. Un tipo joven, guapo, con alguna que otra llaguita, pues sí, está clavado ahí de la mano y los pies, pero fíjense bien como no muestra muchas señales de tortura. No es así. Si representáramos nuestros crucifijos como fue realmente la crucifixión, simplemente no entraríamos en la iglesia, en el templo. Nos causaría
un hombre destrozado, lleno de sangre de arriba abajo, de azotes que le levantaron no solo la piel sino la cara, una corona de espinas que le hizo chorrear sangre de la cabeza, con moretones en los ojos, en los labios. ¿Vieron la película La Pasión? Bueno, allí se acerca uno más a lo que sucedió. Parece que Mel Gibson exageró. Pues sí exageró, pero la realidad es mucho peor. Cuando se la exhibieron al Papa Juan Pablo II y le dijeron, ¿qué le parece? ¿No cree que es mucho sacrificio como se presenta Cristo? Dice, así fue, así fue. Ese Cristo que está crucificado es un hombre que está anulado, destruido en su ser más profundo, se le reduce a nada. Como dice Isaías, soy un gusano, ya no soy un hombre, me han despojado de mi dignidad y mi cuerpo hermoso lo han reducido a una masa sanguinolenta. Esa es la imagen del hombre castigado por el pecado, cuando cae en él todas las consecuencias de su pecado. Podríamos decir en cierto modo, es la imagen de un hombre en el infierno, que recibe él mismo lo que él hizo de mal a sí mismo y a los demás en este mundo. Pero hubo un hombre que dijo, no quiero que pase eso con ustedes, lo voy a recibir yo. Y ningún hombre podía haberlo dicho, porque no tenía los méritos infinitos para hacerlo. Tenía que ser Dios mismo el que se hiciera hombre y sufriera esa pena, esa condena del pecado, en lugar de nosotros. Él tomó nuestro lugar de condenados. De manera que sí, pero como Él no era pecador y era Dios, venció a la muerte y resucitó glorioso, con una vida no como la que tenía antes, sino infinitamente superior, en una absoluta felicidad y bienestar. De manera que si nosotros lo aceptamos como el que nos sustituyó en el juicio divino, merecido por nuestros pecados, ese juicio ya no cae sobre nosotros, porque ya cayó en Jesús. Lo aceptamos a Él como nuestro Redentor, como el que tomó nuestro lugar. Ahí pues en Cristo crucificado vemos la realidad del pecado, la realidad del pecado. Todos los que cometen graves pecados y también los que cometemos menos graves pecados, de alguna manera estamos representados en un hombre crucificado, hasta donde aquí en la tierra, con medios humanos, como los usaron los romanos, se puede representar ese fracaso total, esa pérdida total, esa destrucción total del hombre, sin quedar, por otra parte, aniquilado. Porque en el infierno la persona sigue viviendo, pero en una situación atroz. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres. El relato de la caída del Génesis capítulo 3, allí de una manera muy profunda, muy perspicaz, se presenta lo que es el pecado. No el pecado de Adán solamente, de Eva, sino de cada uno de nosotros cada vez que cometemos un pecado.
Claro que ahí utiliza imágenes literarias, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Y aquí el catecismo hace un paréntesis para hablar del pecado de otros seres que Dios creó, inteligentes aparte del hombre, que son los ángeles, que son también un dogma de fe y que atestigua a cada momento la Escritura. Pero sabemos que hay ángeles buenos y ángeles malos. Dios creó a todos los ángeles buenos como creó a los hombres buenos. Y sin embargo, hay ángeles que son malos, que es a los que llamamos nosotros los demonios. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se hay una voz seductora opuesta a Dios. Recuerden la serpiente que le habló a Eva. Envidiosa del hombre por todas las gracias que había recibido y enemiga de Dios, esa serpiente que no es una serpiente. Las serpientes, las víboras en todas sus variedades, pues son seres inocentes que forman parte de la fauna de la tierra. No vamos a pensar que una víbora que cascabel incluso, o un áspid, ponga usted las más venenosas, sea mala. No, esa es su naturaleza, que su veneno es mortal, pero cuando te expongas, pero no es el diablo. Pero como es impresionante, el Génesis quiso representar en este caso al diablo con una serpiente. Bien, pues esa serpiente indujo al hombre, al ser humano, a Eva y Eva a Adán, a apartarse de Dios. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. Ahí está la citas, Juan 8:44, Apocalipsis 12:9. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Dice el Concilio de Letrán, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Hoy la cuestión del diablo es muy debatida. Por una parte está el Papa jesuita Francisco, que en su última exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, en uno de sus capítulos, en solo 6 paginitas pequeñas, habla como 17 veces, menciona al diablo. Y todo ese capítulo va a ponernos en guardia contra el diablo. Y en toda su catequesis, en muchas de sus catequesis, él menciona al diablo y nos habla de él como una criatura real, el Papa Francisco. Y hay otros, incluso jesuitas, que han escrito lo mismo. Pero hay también jesuitas que han negado al diablo. Dicen que es una simple metáfora, una simple imagen y no pasan de ella. No quiero pronunciar aquí el nombre de un jesuita mexicano que escribió un libro entero para negar la existencia del diablo, porque no quiero, pues no sería una mentira ni sería una difamación, porque un libro pues es autodifamación, pues no me lo difunde, un libro es para difundirse, pero en fin, no quiero pronunciar aquí bien. La Escritura, si vamos a creer en ella, no nos deja ninguna duda acerca de la existencia del diablo y de los diablos. El mismo Cristo se refirió a él con mucha frecuencia y una de sus principales actividades que manifestaban la llegada del reino de Dios y la victoria de Dios del mal, del bien sobre el mal, es sus exorcismos para expulsar al demonio de ciertas personas.
Es cierto que en su tiempo y aún ahora muchas posesiones diabólicas o muchas enfermedades mentales pueden confundirse con posesiones diabólicas, pero aún quitando toda esa posibilidad, la posesión diabólica existe. Y en cada diócesis, en muchas diócesis, por ejemplo en Roma, comenzando con Roma, y en muchas otras, cada vez se está viendo la necesidad de establecer un ministerio del exorcista, que son sacerdotes con mandato oficial de la Iglesia a través del obispo, destinados a hacer exorcismo. Como este no es fácil, no lo puede hacer cualquiera, ni siquiera sacerdote. Tienen que ser sacerdotes escogidos expresamente con ciertas características para realizar un exorcismo. Que muchos se ríen de eso, pues que se rían. Hay casos en que incrédulos totalmente, por ejemplo, médicos que se les pidió ayuda para atender ciertos casos, acabaron convenciéndose de la realidad de la posesión diabólica y por lo tanto de la existencia del diablo. Últimamente han proliferado las películas, desde aquella que se llamó El Exorcista, la primera más famosa, después El Rito, hay otra, no me acuerdo cómo se llama, posesión creo se llama, de un policía de Nueva York que se enfrentó a un problema así muy grave dentro de su acción, de su actividad de policía, y acudió a un sacerdote, y ese policía, después de haber visto aquello, ha continuado ayudando a sacerdotes en ese ministerio, porque él se convenció que realmente había una posesión diabólica. Es un caso real. ¿Por qué los ángeles, siendo buenos, algunos se hicieron malos? La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical y irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en la palabra del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Se supone, porque la Sagrada Escritura no explica en detalle esto, que Dios, obviamente los ángeles tienen libertad, son libres. Esa es una característica del ser racional, y ellos son más racionales que el ser humano, más inteligentes, tienen más racional, más inteligencia y más voluntad que el hombre, son espíritus puros. Al decir puros no quiere que tengan la pureza de la santidad, sino que no tienen mezcla de material, de la nada material, es puro espíritu. Y Dios, como después lo hizo con el hombre, los hizo libres y por lo tanto capaces de decidir si seguían obedeciendo y amando a Dios como su creador, o optaban por otra cosa, optaban por ser ellos mismos autónomos de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre al caer puede levantarse mientras está en esta vida? Ya después de muerto ya no puede, pero en esta vida uno peca y se puede arrepentir, y el demonio no se puede arrepentir, porque nosotros, por la misma limitación, no somos pecadores de una manera absoluta y perfecta. Siempre hay una limitación aún en nuestra capacidad de pecar, pero en el demonio no. Su pecado es irremediable porque su decisión es absoluta, es total, a causa de su capacidad, de su inteligencia y de su
eso dice, es el carácter irrevocable de su decisión y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, dice un santo padre de la antigüedad, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. O sea, el diablo, después de haber pecado, no podía arrepentirse porque hizo una decisión absoluta, irreversible. O sea, dijo, me aparto de Dios, y se apartó de Dios. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. Como les digo, Jesús habla con mucha frecuencia del demonio. Y no parece en ningún momento que hable de él en sentido figurado. Habla de él como persona, una persona, como homicida desde el principio, que incluso intentó apartarlo a él de la misión recibida del Padre, las tentaciones de Jesús en el desierto. El diablo, aquí sí podemos decir pobre diablo, lo quiso tentar, lo tentó más bien, lo quiso apartar con su tentación de esa misión que tenía Jesús. Pero no sabía, o ahí también se equivocó, con quién se ponía a los trancazos. Entonces chocó con pared. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Las tentaciones, que son las mismas que tenemos todos, clasificadas en 3 grandes apartados, pero son las mismas. El orgullo, la soberbia, el placer, la posesión, lo que hablamos la vez pasada, esos 3 grandes concupiscencias, con esas tentó a Jesús. Sin embargo, dice, el poder de Satanás no es infinito. O sea, es más poderoso que el ser humano, pero no es infinito, porque es criatura de Dios. Es poderoso por ser un espíritu puro, pero siempre es criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, que avanza y avanza a pesar de que Él hace todo lo posible por entorpecer. Aunque Satán actúa en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual o indirectamente física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. San Pedro dice, el diablo ronda buscando a quien devorar, pero es como un perro rabioso que está amarrado. Si no te le acercas, no te muerde. O sea, Él no nos obliga. Incluso la posesión diabólica no afecta al alma del poseso, afecta solo al cuerpo. Alguien puede estar poseído por el demonio en su cuerpo y su alma conservarse pura. Como en el caso del exorcismo de Emily Rose. ¿No vieron esa película? Es que yo me paso viendo películas y usted no. El exorcismo de Emily Rose. Es un caso real también. Pero la muchacha, una joven, está poseída y al fin se le planteó la posibilidad de morir, de irse al cielo o seguir aquí afectada por ese mal. Y ella le dijo a la Virgen, no, llévame ya.
porque el diablo no puede poseer el alma, a no ser que el alma se le entregue voluntariamente. En muchísimos casos, la posesión diabólica sí es del alma y del cuerpo, porque la persona está en pecado y se ha entregado conscientemente al diablo. Hay prácticas que propician la posesión diabólica. Por ejemplo, la Ouija. De hecho, el caso real que está detrás de la película El Exorcista es un niño que con su tía jugaba a la Ouija. ¿Por qué tiene tanto poder la Ouija? ¿Es una creación, un aparato? No es que tenga poder la Ouija, sino que es un canal con el cual uno destapa un mundo tenebroso, un mundo oscuro, un mundo diabólico. Y si juega con aquello, ¿Qué está hecho para destapar pues es una especie de espiritismo, es una tabla de madera que con letras uno pregunta y se va moviendo la mano sola con las letras va indicando la respuesta de ese ente que está por allá del otro lado. No van a jugar la Ouija. Bien, repito, la existencia de los ángeles en general es atestiguada continuamente por la Escritura desde el primer libro, Génesis, hasta el Apocalipsis. Y en especial Jesucristo continuamente habla de los ángeles buenos. El Evangelio dice que los ángeles lo asistieron, dice que los ángeles están en el cielo intercediendo por los niños, que cada uno tiene su ángel, etc. Pero también habla Jesús de los ángeles malos, habla del demonio de los demonios y expulsó a los demonios. Si creemos en Cristo, por lo menos debemos creer en los demonios, en la existencia de los demonios y de los ángeles, de la manera como Cristo nos la presentó. Mínimo eso. Bien. ¿Por qué este paréntesis para hablar del demonio, hablando del pecado y sobre todo del pecado original? Porque el demonio fue un protagonista importante dentro de esa trágica caída del hombre. El demonio no fue la causa única, porque el hombre, como le digo, es libre para decirle sí a Dios o no, y con más razón para decirle sí o no al demonio, que lo tiene. Dios que nos invita al bien, el diablo que nos invita al mal, pero no son dos dioses, uno bueno y otro malo, no. Es una criatura mala, nefasta, que nos quiere hacer caer por su odio que le tiene a Dios. Volvemos a tratar del pecado original. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. O sea, los dones naturales con que Dios enriqueció al hombre, inteligencia y voluntad, fueron enriquecidos también con dones sobrenaturales, que es la gracia divina. Además de la vida natural que Dios le dio al hombre, pero que como criatura mortal se le acaba, Dios le dio una vida inmortal, comunicándole la gracia que es su propia vida divina. La Iglesia nos enseña que los primeros hombres, los primeros padres que Dios formó, que Dios creó, los enriqueció con su gracia. Eran seres santos en gracia de Dios. Siendo criatura también espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. O sea, Dios es el creador, el hombre es la criatura. Dios nos creó por amor, el
el hombre es lógico que responda con amor a su Creador. Bien, pero tratándose de amor y de sumisión, de estar sometido a Dios, no puede ser algo obligado. Porque si eso desdice, es indigno de Dios el someternos, el obligar a las criaturas. Puede ser que obligue a las abejas a hacer miel durante siglos y siglos, dándoles un chip ahí que es el instinto que las lleve a hacer eso. Pero el hombre no. El hombre es libre, es consciente, y si queremos reconocer que Dios es nuestro Creador, que debemos amarlo, adorarlo y servirlo y glorificarlo y ir con Él a la bienaventuranza eterna, esa decisión tiene que ser libre, tiene que ser una decisión. Eso es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿se acuerdan que Dios puso al hombre en un paraíso? Le dijo, puedes comer de todas las frutas, de todos los árboles, menos de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. Eso es, desde luego, un simbolismo que nos indica que el hombre no puede atribuirse, como criatura que es, el establecer por sí mismo lo que es el bien y lo que es el mal. Eso lo tiene que aprender y recibir de su Creador, de Dios. El hombre no tiene la capacidad, por su misma limitación de criatura, de decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Tiene que ser un humilde discípulo de Dios, que nos enseña a través de la conciencia, a través de la ley positiva o de la ley natural, más bien, qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y el hombre, al comer de ese árbol, que no era ni una manzana ni una pera, es un símbolo, al comer de ese árbol, eso quiere decir que decidió por sí mismo establecer la medida del bien y del mal. Él, su propio criterio, iba a ser lo que estableciera lo que dijera que es bueno y malo. Si se fijan bien, esta es una penetración psicológica profunda del ser humano en todos los tiempos, porque cada vez que hacemos algo y cada vez que cometemos un pecado o cada vez que hacemos algo bueno por obediencia a Dios, se está repitiendo lo mismo. Es decir, cuando cometemos un pecado, estamos nosotros estableciendo por nosotros mismos lo que es el bien y lo que es el mal. Porque nadie comete un pecado por ser algo malo ese pecado, sino que lo ve siempre desde alguna óptica de bien. No sé si me explico. O sea, siempre que hacemos algo malo, lo hacemos porque alguna cosa buena nos reporta. Hasta el drogadito que se droga, el borracho que se emborracha, el lujurioso que se entrega a la lujuria, en aquello que hace busca un bien. En la venganza, en la venta de drogas, en robar. El que roba obviamente busca un bien, pero está estableciendo él por sí mismo que aquello es bueno, cuando Dios le dice, eso es malo. ¿Está claro? Eso es malo, ¿sí?
estableció lo que es el bien y el mal, y expresión de esa voluntad divina son los 10 mandamientos que después Moisés transmitió al pueblo. Exactamente, o sea que uno hace su voluntad y no tiene nada de malo hacer su voluntad, pero nuestra voluntad siendo limitada, nuestra razón siendo limitada, no vemos siempre que aquello que vamos a hacer sea realmente bueno. Por eso debemos primero preguntarnos, esto que estoy haciendo, esta manera como estoy viviendo, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Dios me la aprueba? ¿Sí o no? ¿Está claro? Pero en lugar de preguntarse eso, ¿ustedes creen que un ratero que asalta en los caminos, un guachicolero que saca el petróleo de los tubos, se pregunte, ¿qué querrá Dios de mí? Claro que no, Él ya ha establecido, Él ya es Dios para sí mismo. Ya Él ha establecido que Él puede decidir lo que es bueno. Y robar es bueno para Él. ¿Por qué? Porque le va a dar dinero, porque le va a dar bienestar, etc. Algún bien va a sacar de eso. Pero Dios nos dice, eso no es bueno. Y debemos preguntarle a Dios, somos criaturas, discípulos de Dios, no maestros de Dios ni de nosotros mismos. Ahora hay que decir algo muy importante, y con eso termino. No es que el pecado sea pecado porque Dios dice, como si dijera, bueno, pues a mí se me ocurre que esto es pecado y no lo haga. No, Dios en su infinita bondad y sabiduría llama pecado a aquellas acciones que dañan al hombre. O sea, el pecado es pecado porque daña al hombre, lo perjudica. Y por eso es pecado. No porque Dios dice nada más que es pecado, sino que Dios dice que es pecado porque el hombre, que es su criatura querida, amada, se daña, se perjudica, daña a los demás. No hay pecado que no sea un daño. No hay daño que no sea pecado, excepto cuando se hace sin pleno conocimiento y sin plena voluntad. Allí entran otros elementos para juzgar la moralidad de un acto. Eso vendrá después al hablar de otra parte del catecismo, de la vida en Cristo, de la vida moral del cristiano. ¿Qué se necesita para que un acto sea bueno o malo? Pero, por lo pronto, entendamos en sentido general, el pecado es pecado porque daña, perjudica, afecta negativamente al hombre. Y el hombre dice, ¿y por qué va a ser Dios el que me diga lo que tengo que hacer? Como un niño malcriado, un adolescente malcriado, que sus papás le dicen, no vuelvas tan tarde, no le vayas a tanta velocidad en el carro, o no te juntes con compañías, etcétera, etcétera. Muchos de los consejos que los papás dan a los hijos, y los hijos dicen, ¿por qué voy a hacer lo que mi papá me dice? Porque su papá lo quiere y sabe más que él, tiene más experiencia, algo así un poco como si fuera la presencia de Dios para el niño, y el niño dice, no, yo no voy a hacer lo que mi papá o mis papás quieran, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, yo decido, y está bien que decida, pero tiene que decidir de acuerdo con ciertas normas que Dios impone. Si no, se atiene a las consecuencias. Un accidente en la carretera, una congestión
por seguir